hay que ponerte límites a este tipo de cocina. Los restaurantes son un negocio y tienen que salir los números. Si tú vas por el mundo, ¿y qué encuentras? Encuentras el bulli. Fictibés es un negocio brutal. La pasada temporada por aquí tuvimos a figuras como Joan Roca, Eduard Satruc, Andrea Dopico, Marc Álvarez, hacíamos entrevistas personales y esta temporada queremos dar un paso más allá y hacer un formato a dos voces. Un diálogo para entender las complicidades entre personas tan relevantes como ellos de la cocina y también en el que se puedan plantear nuevas preguntas para el sector. Será como una especie de cuatro manos, pero en formato diálogo. Para ello tenemos aquí a dos personas que de una manera distinta pero profundamente complementaria llevan años haciendo que la gastronomía se piense, se narre y evolucione. Una de ellas es Roser Torras. Para quienes no la conocéis, es empresaria y comunicadora gastronómica, fundadora de GSR e impulsora de proyectos que han cambiado la historia de la gastronomía en nuestro país, como puede ser San Sebastián Gastronómica, un congreso pionero de gastronomía que también es pionero en el mundo, ¿no, Roser? Sí. En esos tiempos no había redes sociales y era todo diferente, había que viajar, encontrarse, reunirse. Por otro lado tenemos a Albert Rauric, chef de Dos Palillos y Dos Pebrots, y una de las mentes que mejor ha sabido traducir la historia culinaria en cocina contemporánea. Él fue jefe de cocina del Bulli y es un cocinero que más que cocinar platos, cocina ideas. Gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Y quería empezar haciendo un juego para romper un poco y para que ellos entiendan también. Quiero que os autopresentéis. L'Albert jo el vaig conèixer, lo conocí en el Bulli. Él era jefe de cocina, bueno, antes de que fuera jefe de cocina de Ferran, yo ya lo conocía. Siempre me pareció intuitivo y siempre tenía un punto, no sé cómo os lo diré, que iba más allá, ¿no? Es que yo lo vi allí en la cocina, ¿no? En el pase, ¿no? Lo veíamos allí en la mesa de la cocina del Bulli, ¿no? Y él siempre andaba más allá. Y el Ferran decía una cosa y él pamba. Y el otro pamba, vamos. Pues que si no ibas... Total, madre, ¿eh? Que... A ver, él intuitivo, bueno, i a més una gran persona i gran amic. Entonces, bueno, quan vas crear, no?, el Dos Palillos, amb la seva estimada dona, pues fue un salto cualitativo de lo que suponía la cocina asiática, ¿no?, que estábamos acostumbrados a probar en Barcelona, o no en Barcelona solo, no, sino en muchos lugares, ¿no? Porque no digo que es cocina solo japonesa, ¿no? El Dos Palillos. Sí. Es molt més que això, es mucho más, ¿no? Bueno, hay una interpretación de... Sí. Una manera de entenderla. Y después después llega el Dos Pebrots, ¿no? Otra etapa. Y esto yo pienso que ya supuso todo un proceso de investigación muy importante, de trabajar con recetas antiguas, cómo transformarlas, cómo hacerlas comestibles, ¿no? Y que... ¿no? Sí, interpretarlas, está claro, interpretarlas, había algunas que solo son pinceladas. Sí, ¿no? En los libros. Y él pues continúa, ¿no? Y continúa con esta inquietud siempre de cómo aportar con todos esos conocimientos, el mío, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Albert, ¿quién es Roser Torras para ti, no desde el currículum? No desde el currículum. ¿Quién es para mí? Para mí es la mamá. Es una persona que toda la gente de la hostelería y los cocineros nos la queremos mucho, porque ha sido ¿cómo se llama esto? Nuestro portavoz, no, ¿cómo se dice esto? Nuestro altavoz, ha sido nuestro altavoz. Ha sido una persona que apostó por nosotros y nos ha representado durante muchísimos años, no solo en este país, sino alrededor del mundo, con mucho orgullo.
nos ha cogido y nos ha ido llevando y ha ido explicando qué hacíamos, quién éramos, qué estábamos haciendo. Pero no solo esto, yo ahora se lo comentaba, digo, Roser es una persona que ha creado dinamismo, ha creado actividad. Y esto es muy, muy difícil de crear. No solo, puede decir, de organizar un evento y hacer... No. De que haya una continuidad en todos estos... No solamente entre un acto y otro, un año y otro año y otro... No. Durante todo el año, con un discurso, con un seguimiento... Es decir, un trabajo increíble. Y ya no solo a nivel profesional. Porque nosotros también... Ella tiene este gran corazón de no solo abrazar a los profesionales, a los amigos en certámenes gastronómicos, sino en su casa. Nosotros tenemos un chat privado donde estamos unos cuantos... Que lo creamos en la pandemia. Unos cuantos y nos juntamos en su casa cada año. Nos juntamos en su casa cada año y hacemos ahí una fiestecita. ¿Quién sois los que os juntáis? Para que lo entiendan todos los jóvenes cocineros. Pues hay de todo, desde cocineros... Pero que pongamos algunos nombres. Algunos nombres, pues desde Joan Roca, Oriol Castro... ¿Quién más? Muchos. La Fina Las Cols, el Carles Gats, el Nando Jubany... Bueno, y otros, ¿no? La alta cocina pues nos juntamos, bueno, ¿qué? ¿60? ¿50 o 60? No, 100. ¿100? Sí, 80, 100. En su casa. Y cocino, bueno, entonces, yo, ¿ella qué crea? No solo crea este dinamismo a nivel profesional, sino también estos nexos entre nosotros y... Porque siempre, sí que es cierto, es que, como en todas las disciplinas, hay respeto, hay rivalidad, pero también hay mucho para compartir, que es una de las cosas, uno de los valores que nos ha representado más a toda esta, digásemos, jornada de cocineros y no solo cocineros, sino representantes de la gastronomía en este país, que ha sido el hecho de compartir, no únicamente en los congresos, sino en el día a día, ¿no? Y esta mujer se ha encargado de ir moviendo estos hilos, irlos conectando, y aquí tenéis a una de las personas más influyentes y más importantes de la gastronomía, no solo en España, sino a nivel mundial. Yo os lo digo yo. Y sobre todo partimos de la base que comentábamos antes, de que cuando Roser empezó a comunicar gastronomía, no existía la comunicación gastronómica, entonces digamos que es la precursora de la Como en los encuentros en Vitoria, yo fui a uno, aún yo fui en Vitoria, fue una especie del primer congreso. Bueno, que no lo montaba yo, cuidado, Bueno, pero estabas ahí metida con el amigo. Con Rafa García Santos y con Gonzalo Antón, ¿no? Y yo estaba detrás, siempre. Yo fue mi primer encuentro, estaba en Mar Beirat. Allí empezaron los congresos, y que el ideólogo fue Rafa García Santos, al César lo que es del César, Hombre, en ese momento que la crítica era muy dura también, ¿no? O sea, ahí no era como vamos a sacar tu restaurante, vamos a sacarlo... Que, por ejemplo, yo me acuerdo de un personaje, si lo estuviera aquí se lo diría él, que era el Philippe Ragol, que estaba sentado a la tabla siempre. Porque Philippe era cocinero. Era cocinero, pero en cambio machacaba a los cocineros que estaban arriba, ¿sí o no? Bueno, no, era... Y ahora machaca a todos. No. Es uno de los personajes que habla con más criterio. Correcto. En la periodismo. Pero en aquel momento, pues sorprendía, ¿no? Porque, no sé, pues se acababa la comida, había los cafés, ¿no? Y después había una tertulia, ¿no? Y se opinaba de lo que el cocinero había hecho, ¿no? Cocinábamos. Y cocinaba, claro, hombre, que cocinaban mucho. Al principio, o sea, el formato... Esto era 97, No sé, al que yo fui. Yo creo que... El formato show cooking, que ahora está reflejado en todos los congresos gastronómicos del mundo, empezó en San Sebastián Gastronómica. El show cooking en directo, sí. En directo te digo, es decir, en un escenario. Exactamente, eso ahora está replicado por todo el mundo. Y es una idea en un escenario empezó en Gastronómica y yo el primer año y el segundo yo me empeñé en que la gente tenía que degustar a alguien, al menos alguien del auditorio, no todos, claro, lo que estaban comiendo, ¿no? Y tú estás boya, tú estás loca, ¿no? Perdón. Y decía, bueno, entonces cogí el jefe de logística y le dije por la noche, mira, que esto
si hubiera tenido al Juan Mediavilla aquí, el señor Mediavilla, seguro que me hubiera ayudado. Entonces, pero con lo que él me enseñó, cogimos un tablero, no tablero entero, medio tablero, ¿no? Y entre fila y fila, y él dijo, bueno, lo ponemos. Digo, bueno, hija, pero esto aquí se queda aquí. Bueno, le ponemos unas patas, me dijo él. Digo, claro, y tenemos que proteger las sillas, porque si no, el Cursal, un auditorio nos van a dejar, porque es el Cursal es un auditorio que se hacen conciertos de todo, ¿no? Bueno, total, que al día siguiente, por la noche, él y yo probando allí, hicimos como un prototipo de la mesa, Juanito, que tú esto ya sabes de qué va, hicimos el prototipo de la mesa con una funda de sillas, bueno, y nos dijeron, bueno, vale, si estás tan loca, lo vamos a hacer. Esto, pensar que yo lo hacía juntamente con el Diario Vasco, que apoyaban, éramos socios, ¿no? con el Congreso. Entonces fue el primer congreso no había el momento mediático que se vive en gastronomía, que ahora Masterchef, el programa, en esos momentos no había nada. No, claro, es que cocinar en un auditorio es que no se podía, porque no teníamos problema con la salida de humos, con todo, ¿no? Bueno, total, que sí, que lo hicimos, ¿no? Y a partir de entonces, pues mira, ¿no? Fue carrera. Me gustaría pasar ahora, estamos hablando que esto ya es historia de la gastronomía y memoria gastronómica, pero hay un tema que quería hablar Albert y que le apasiona especialmente, que es la cocina catalana, que es un momento además en el que estamos, es un término, ¿no?, que se mueve, que se transforma, que cambia y que ahora está generando también mucha polémica porque cada uno no sabe definir bien lo que es cocina catalana. O sea, hay gente que lo puede ver desde la memoria, desde la identidad, desde la tradición, desde el territorio. ¿Qué es cocina catalana, Albert? Vamos. Bueno, si tú me preguntas qué es cocina catalana, yo te responderé que lo que primero hemos de preguntarnos, ¿qué es un catalán? ¿Quién somos? ¿Quién somos los catalanes? ¿No? Entonces, cuando tú te haces esta pregunta, que yo me la he hecho, dices, vale, pues los catalanes somos unos íberos que estuvimos influenciados durante 300 años por los griegos, durante 700 años por los romanos, es decir, somos hijos de los griegos, somos hijos de los romanos, somos hijos de los visigodos, que también estuvieron muchos años aquí, somos hijos de los árabes, somos los hijos de las grandes civilizaciones del mundo. Y hemos tenido una serie de influencias que aquí, como buenos catalanes, las hemos ido recogiendo. Y hemos ido creando unas bases culturales, pero como estamos hablando de cocina, también gastronómicas y de cocina, muy potentes. Entonces, cada de estas civilizaciones nos fueron aportando. Los visigodos nos trajeron del norte de Europa, nos trajeron todo el tema del cerdo, de los embutidos, los romanos a cocer con los hornos, las fermentaciones, los curados, los salados. Los árabes nos trajeron la refinación de la gastronomía, de la cocina, la leche de almendras, las especies, nos trajeron los frutos secos, tantísimas cosas. Los griegos nos trajeron los vinos, nos trajeron las vides, nos trajeron los olivos. Todo esto nos va creando una identidad. Y después vinieron también los nuevos productos de América. Con todo esto hemos creado lo que es nuestra cocina catalana. Y lo que tenemos que reconocer es quiénes somos. Y todo este bagaje, tú lo comienzas a estudiar y Cataluña, la cocina catalana, ha tenido sus momentos claves y de éxito. El primero de ellos fue, primero que obviamente las fronteras no son como las que teníamos actualmente, pero la Edad Media. En la Edad Media, Cataluña era punta de lanza a nivel gastronómico en toda Europa y sobre todo en el Mediterráneo. Y tanto es así, y lo dice el libro de Saint-Sauvy de 1324 y del libro de Alcock de 1520, pero tanto así que en el Renacimiento italiano los libros, los escritos de gastronomía más importantes de Bartolomeo Scapi y hay unos cuantos más, está lleno, y hablo del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, más o menos, y siglo XV también, es tan importante que en estos, para el Renacimiento italiano, que era el momento de oro de Italia, y en estos libros está lleno de recetas que pone
para hacer un faisán a la catalana, para hacer un queso a la catalana, para hacer un calabazo a la catalana. Está lleno de recetas, lleno. Y ¿cómo es posible que los escritos más importantes gastronómicos italianos estén llenos de recetas a la catalana? Obviamente, el movimiento del bulli, para influenciar en todo el mundo, hemos estado 20 años, 25 años para que se consolide. Bueno, hoy en día que hay redes móviles, comunicación, internet, en aquella época, para influenciar de tal modo a Italia, que tuvieron que pasar 150 años de influencia gastronómica para que ellos mismos recogieran todas estas recetas en libros, pues significa que se hacían, que eran populares, que se hacían, ¿no? Entonces, tuvimos un momento de oro, increíble. El cocinero el libro de Alcock está escrito por Robert de Nola, que era el cocinero del rey de Nápoles. Y era un catalán. Porque hay tantas fronteras a veces, ¿no? Con la cocina. Bueno, las fronteras las hemos creado nosotros hace poco, ¿eh? Los estados son nuevos, relativamente. Los países son nuevos. Esto lo hemos creado. Antes no había de esto. Entonces, claro, sí que habían imperios, había civilizaciones, era una cosa más vasta y más... No tan al milímetro, ¿no? Entonces, cuando entendamos y valoremos qué es la cocina catalana y cuáles han sido sus momentos de éxito, como te he dicho, la Edad Media, otro el modernismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la ciudad más importante en Europa era Barcelona. Y el movimiento modernista aquí fue la zona más importante donde hubo. Y conocemos el modernismo a nivel de arquitectura como Gaudí, o a nivel de urbanismo, o a nivel de pintor, sí, de artistas, pero también a nivel de la revolución de la industria alimentaria. También la revolución que tuvimos nosotros a nivel de alimentación y de gastronomía. Comenzó la gastronomía. ¿Por qué comenzó la gastronomía? Porque a la cocina comenzaron a popularizarse los restaurantes y comenzó esa parte lúdica, ese acto lúdico de disfrutar de la gastronomía, que es esencial para la alta cocina. Y eso para mucha gente que está aquí como estudiantes, o sea, hay que explicar también que la historia del restaurante es una historia muy corta, bueno, relativamente. Como restaurante sí, pero zonas donde se daban a comer, no. Ahí estaban las posadas, los hostales y todo esto. Pero el restaurante como lo conocemos hoy. Como conocemos hoy. Entonces, claro, pero esta actitud lúdica de disfrutar. Claro, y esto es porque también se consolidó en esa época, primero porque fue una revolución cultural del pueblo y después porque se consolidó la sociedad, la burguesía, esta clase media con cierto poder económico para poder disfrutar de la vida. Y aquí hubo una segunda eclosión de la cocina catalana, una segunda eclosión totalmente. Y ahora ha habido una tercera, que es el bulli. De la que sois parte vosotros. Y ahora ha habido una tercera y esa tercera aún no tiene ni nombre. Uno es cocina molecular, otro es cocina tecnoemocional. Y nosotros, que somos los que estamos de dentro, casi ni la nombramos. ¿Sabes? Y esto, ¿sabes por qué pasa? Yo no sé si tendrá algo que ver con nuestra forma de ser, pero es porque no ponemos las cosas en valor. No sabemos poner las cosas en valor. Nunca lo hemos puesto. No tenemos este carácter de ponerlo. Los italianos sí, ¿eh? Los italianos, la pizza, 1700, la ponen en valor y triunfa. La coca existe desde 1200. La coca, que es igual que la pizza, ¿eh? Pero alargada. Y no la pusimos en valor. Pero como eso te diría 1000 ejemplos. En esta revolución gastronómica de la que formáis parte, han pasado 30 años. ¿En qué momento estamos ahora? Estamos en un momento de... Porque yo creo que esta es la duda de todo el mundo, ¿no? Estamos en el momento de contextualizar, de saberlo explicar bien, yo creo. Porque igual que todos los movimientos... Y de vendernos bien. Es lo que te estoy diciendo, de poner las cosas en valor y vendernos. Pero ¿cómo es posible que los nórdicos han creado un movimiento que se llama Nueva Cocina Nórdica? Correcto. Identificable. Tú ves un plato y dices, esto es cocina nórdica. Nueva Cocina Nórdica. Los nórdicos comían en un bol y ni se sentaban toda la familia juntos a comer. No había este concepto. Ves por el mundo. ¿Cuántos? No. La palabra ahora. No, es muy rápido. Sí, sabe mucho más. Ya te digo que es la mama. Tú vas por el mundo, ¿no? Y dices, ¿cuántos restaurantes italianos hay? Muchos, ¿no? Sí. O japos, es igual. De cocina catalana, pues ya. Y hasta me atrevería a decir de cocina española, ¿eh? No, que tampoco.
que tampoco, ¿eh? No, no. ¿Sí o no? Pues es que no nos hemos, es decir, es decir, primero lo tenemos que creer nosotros y hemos de saber transmitir, no? Poner les coses en valor i aquest bagatge que deia ell, de tota la cuina que hem heredat, de todas las cocinas que hemos sido capaces de nutrirnos y que han hecho que nuestra cocina, ¿no?, siga aquesta, con todas las revoluciones que ha habido varias, y la última, el bulli. Si tú vas por el mundo, ¿y qué encuentras? Esto sí, ¿eh? Claro. Tú encuentras el bulli. Las técnicas del bulli las encuentras en los mejores restaurantes del mundo. ¿Qué encuentras? Recetas que el Ferran, es decir, a mí cuando me jode mucho, y lo digo así de claro, ¿eh?, cuando me dicen, no, es que la cocina del bulli, a los alumnos de cocina los ha comido el coco y todos quieren ser bullinianos. Esto no es cierto. Es que es mentira. La cocina, el Ferran, la cocina del bulli, ha traspasado fronteras. Sus técnicas se están aplicando en todo el mundo. ¿Eh? Técnicas y conceptos. Y conceptos, això mateix. Sí, es que sí. ¿Qué creéis que es lo que más nos llevamos de toda esa revolución que se ha gestado aquí? ¿Qué es de cuando empezó a ahora? ¿Qué es la parte más positiva y la parte más negativa? Quiero saber las dos cosas. La negativa no te la sabría decir. Yo tampoco. Pero la positiva sí que te lo diré. Es que yo no te voy a hablar ni de un concepto, ni de una técnica, sino te voy a hablar... te voy a decir que para mí el aprendizaje mayor es abrir mentes. Es decir, cuando a ti te abren la mente y tú tienes esa capacidad de visualización, esa libertad de pensamiento, eso es lo más importante y eso es lo que ha generado. Podemos hablar de la democratización de la cocina, podemos hablar de conceptos increíbles y tal, de texturas, de todo lo que tú quieras, de esta parte también del sexto sentido, del sentido del humor, de todo. Pero todo esto, sin la capacidad de visualizar, sin la capacidad del libre pensamiento, no vale. Y ahora mismo, en Barcelona, por ejemplo, ¿no?, está cambiando mucho el sector de la restauración, cada vez cuesta más encontrar a nuevas aperturas que vayan más enfocadas a alta cocina, está como todo más casualizado. Porque cuesta salir adelante, porque todo cuesta mucho dinero, porque nos complicamos la vida. Yo intento cada vez ser más práctico, porque los costes laborales son enormes, y tú dices, no, es que voy a coger una nuez, la voy a cocer y después una vez cocida la voy a pelar. Y te estás un cuarto de hora para pelar una nuez. ¿Quién paga esa nuez? ¿Quién paga esa nuez? Tú dices, no, pues esa nuez, si un trabajador que te cuesta 20 euros la hora ha invertido un cuarto de hora en pelar una nuez, esa nuez solo de coste laboral tiene 5 euros. Y si tú quieres estar al 25% de materia prima y lo tienes que multiplicar por 4, esa nuez ya vale 20 euros sin contar otros ingredientes y sin contar como el IVA. ¿Quién te va a pagar 20 euros? No, eres un ladrón, eres un estafador. Entonces, claro, hay que ponerte límites a este tipo de cocina que tú, claro, yo te lo digo, ayer, te lo digo porque además, antes de ayer vino Ferran y José Andrés a cenar y les hice unas nueces guisadas con un jugo de becada, les hice unas becadas y la nuez pelada tiene una textura increíble. Sin pelar, porque eso es muy tierna y tal, sin pelar tiene una textura increíble, pero no tanto. Pero es que pelar esas nueces es una locura. Entonces no vale. ¿Cómo podríamos sanear, ¿no?, para que el sector pueda convivir todo? No, al final lo que tienes que necesita el sector para sanear? Consciencia de lo y que puedes hacer, vas, lo que puedes vender y lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y entonces al final tienes que hacer un equilibrio y una balanza. Pero es que esto nos vamos a ir encontrando y os vais a encontrar toda la vida. ¿A qué precio está el marisco hoy en día? ¿A qué precio está el pescado salvaje hoy en día? Rafa Zafra tiene un problema, ¿eh? Rafa Zafra. Todos los restaurantes de alta cocina tenemos un problema con el producto. Todos. Porque es que, perdona, le dices a mi abuela que el guisante vale a 300 euros el kilo y te lo tira por la cabeza. Directamente. Guisante vale 300... Y ahora, bueno, le llamáis lágrima verde, caviar verde, pero si son guisantes, tiernos. ¿Y qué vale ese precio? Pues sí,
Pero es que es así en todo, ¿eh? No, y no solo te hablo del marisco, te hablo de cualquier cosa que la quieras, que esté un producto cuidado, un producto decente, tal, vale un dineral, Hay otro tema, volviendo un poco a lo que hablábamos de que hablamos cuando hablamos de cocina catalana. El otro día, ¿no? Ferran, en el fórum, hablaba de la separación tan grande que está habiendo entre la cocina tradicional, la cocina popular y la cocina de restaurante. Llegó a decir que hoy en día la cocina popular podría ser una hamburguesa de McDonald's en Cataluña, porque ya la gente no cocina en casa. Que esto va muy en la línea, ¿no? De los precios. Bueno, primero es como todo, hay que entender las terminologías. Sí. El léxico semántico. Si tú entiendes qué significa cada palabra, entenderás a qué representa. ¿Qué es la cocina popular? La cocina que se hace en casa. La cocina que comemos nosotros normalmente. Ya no se está cocinando en casa. Ya no está la mamá, no está la abuela, esa figura que cocinaba. No tenemos tiempo, nadie está dispuesto a pasarse una hora en la cocina, nadie está dispuesto a hacer todo eso que hacían nuestras madres y nuestras abuelas. Entonces hay una cosa que se está perdiendo y entonces se consume esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es cocina popular? ¿Qué es cocina tradicional? ¿No? La cocina esta que nos hemos... Lo que dice Ferran muchas veces, dice, es que hoy en día un guacamole es tradicional. ¿Por qué? Porque ya lleva X tiempo con nosotros. Igual que el pan tomacat, el tomate no era nuestro y acabó siendo tradicional, ¿no? Pero son cosas que a lo largo del tiempo, que llevan tanto tiempo con nosotros, que acabarán siendo parte de nuestra cocina. Y la cocina del restaurante, obviamente, es la cocina que se hace en los restaurantes, pero que antiguamente bebía de la cocina tradicional. Correcto. Y casera. Tú, Roser, que llevas tantos años, ¿no? Narrando la gastronomía, ¿qué ha cambiado más, lo que se cocina en los restaurantes o cómo se narra? ¿Cómo se cuenta la gastronomía? Es que... ¿Qué? Todo, las dos cosas. Todo, las dos cosas, claro. Los dos han claro, fíjate, yo cuando empezamos, me acuerdo, yo a ver, el Congreso de San Sebastián fa casi 30 años, me parece, el primero, ¿no? Claro, los cocineros no eran oradores, no sabían hablar. No sabían hablar. Y mira ahora. A ver, si tú... No, eso me dice. No. Sí, no, pueden ir solos. El peor día de mi vida fue el primer día que tuve que hablar delante de la gente. Sí, no, pueden ir solos ahora. Pero primero, claro, desde incluso, pues, todo el estilismo, cómo iban vestidos, ¿no? Cómo iban, yo me acuerdo que me iban arrugados. Yo iba, te lo juro, esto os lo digo de verdad, con la posta plancha y la plancha detrás del escenario, les planchábamos la chaquetilla porque me iban hechos, bueno, un desastre. Total, que claro, ¿cómo ha cambiado esto? Claro, sí. Es verdad. ¿Cuál era la figura más importante en la nouvelle cuisine de un restaurante? ¿Cuál era la figura más importante? Bueno, la sala. El maître. Por supuesto. Pero os digo, yo... Y luego la sala se quedó atrás. El maître, los camareros, los cocineros estamos escondidos. Ahora la sala está luchando por volver a ocupar su lugar. Bueno, porque lo merecen, claro. Es que hay que tenerlo. Pero los cocineros estábamos en un agujero, ¿eh? Sí, no, es hasta que llegó Ferran y dijo, sí. Y se gastó una millonada en reformar el bulli. Yo soy Juli Soler y digo, a ver, que nos vamos a gastar no sé cuántos millones, que no sé si eran 300 millones de pesetas en su época, que nos vamos a gastar no sé cuántos millones en reformar la cocina y me vas a dejar la sala con las sillas de mimbre estas de incómodas, con goteras en el techo. Pues sí, con dos cojones. No tocó ni una silla de la sala. Pero después lo que cambió fue que Ferran fue el primero, digo Ferran porque es verdad que fue el primero, que antes los cocineros se guardaban, ¿no? Las recetas, ¿no? Era como un misterio, ¿no? Sí. Entonces, claro, hacemos el Congreso de San Sebastián y el Ferran un libro abierto. No, aquí todo se comparte. Claro, entonces todo el mundo empezó a darse cuenta que esto era... Pero además el sentimiento de equipo. Todos los libros del bulli están escritos en primera persona del plural. Sí. Todos. A ver, hubo un momento, eso es lo que os voy a explicar, hubo un momento muy duro, en la cocina contemporánea, Fue un momento que se cuestionó la cocina de vanguardia y lo cuestionó el Santa María, que per desgràcia no està amb nosaltres, no? Que, aparte, yo esto pienso que fue
un gran error por parte del Santi porque las dos cocinas podían convivir, no había ningún problema. Pero cuando uno se enfrenta al otro porque quiere enfrentarse de verdad, porque no, y lo digo de verdad, con todo el respeto al Santi, per tota la cuina que feia, que sé que estaba una gran cuina, y entonces nos cuestionaron, bueno, es que cada día salíamos en los telediarios, de que la cocina de vanguardia, cuando empezaron a salir, pues sí, hubo un movimiento en contra, nos comenzaron comenzaron a machacar desde Francia, desde Italia. Claro, era algo nuevo que iba contra corriente, iba contra la norma, todo bueno, pero es una revolución. Hasta que el presidente del gobierno de España. Sí, que era el Zapatero, Él tuvo que salir en defensa de... Yo os lo juro, que salió, en un telediario, y después ya salieron otros, y entonces, y los cocineros también salieron, claro, diciendo, bueno, es que puede coexistir todo, ¿no? Que puede convivir todas las cocinas. No, hombre, ¿no? claro. Si siempre que sea una buena cocina, ¿no? Entonces, es importante que... Cuando me preguntan a mí cuántas cocinas existen, claro, tú puedes decir la clásica, la tradicional, la casera, la tal, la tal. Yo siempre digo, la buena y la mala. Correcto. No, la buena y la mala. Y debajo de cada paraguas, pon lo que quieras. Porque a mí me apetece comer comida clásica de vez en cuando, claro. Y comida tradicional, claro. Pero la buena, siempre la buena. La mala no. Sí. Porque cuando eclosionó la Nouvelle Cuisine, también tuvo esa crítica. Claro. Te ponen un plato así de grande y una salsita y una cosita así de pequeña. Y criticaban las proporciones y criticaban la comida. Claro. Sí que lo criticaban, tenían su crítica. Pero eso era la mala Nouvelle Cuisine. ¿Y qué era la mala Nouvelle Cuisine? Pues cocineros sin tanta experiencia que intentaban imitar una cocina que ya digásemos que había triunfado. Y en la cocina, digásemos, tecnoemocional, pasa lo mismo. Hay cocina tecnoemocional que es increíble y hay cocina tecnoemocional que es pretenciosa y realmente es horrible. Y yo también lo sufro, que voy a un restaurante y digo, joder, ¿qué me dices? Hay otro tema, Roser, que te quiero preguntar, porque además de todo esto, Roser fue presidenta de Fictives Restaurants en 2014. ¿Cómo ves, no, de cuando tú eras presidenta de Fictives? Ay, es que yo soy muy crítica con Fictives. ¿A cómo es bien, ahora? ¿Ha cambiado? Como me he jubilado, ahora puedo decir lo que quiero. ¿Por qué no me votaste, Roser? ¿Por qué no me votaste? Yo sí, pero bueno. Adelante. Primero, yo, bueno, en fin, es un negocio. A ver, yo entiendo, a ver, tú, como ahora, por ejemplo, yo en la época de Ferran, desde la primera vez que lo nombraron, el primer año igual no, pero a partir del segundo, siempre íbamos a Londres, dormíamos todos en el Hotel Mandarin y siempre estábamos allí todo en cohesión. Fictives entonces era, pues cambio de sociedad, ¿no? Y el Anson, cuidado, que era el Factor. Él fue el presidente anterior de la Academia Española. Sí. Entonces, yo ¿qué veo? Fictives, bueno, pues el cambio de manos, todo lo que tú quieras. A ver, Fictives es un negocio brutal. Es decir, entonces se hacía siempre en Londres y después cambió a varios países, a diferentes países, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que a cada país, pues, caja cobre, ¿no? Al que toque, ¿no? Es igual, sea España o sea el que sea. Bueno, muy bien. ¿Tú qué haces? Tú puedes escoger a la gente de tu confianza que tiene que votar, ¿no? Esta persona, ¿qué tiene que hacer? Viajar y comer en los sitios donde vota. Vale. No todo el mundo está ni capacitado, ni, ya te digo, a nivel económico. Primero, porque es mucha pasta. Segundo, no tienen la disposición igual por trabajo, ¿no? Y después hay que no pueden, ¿no? Es que es lógico, ¿no? Pero todo esto conlleva a que yo a los 2 años dimití, ¿no? Porque no era compatible con mi trabajo. Yo, en parte, yo tenía una empresa, tenía también unos intereses de mis clientes y no era posible. Pero después yo era muy crítica con que, por ejemplo, que es el mejor cocinero del mundo, ¿vale? Entonces crean un premio, cuando yo estaba allí,
que es la mejor cocina del mundo. Ay, coño, un mejor cocina del mundo es, sea hombre o sea mujer, ¿no? Y esto yo estaba muy en contra. Y todavía sigue existiendo el y premio lo manifesté muchísimo. De mejor cocinera. Y eso no les gustaba nada, todo esto. Yo creo que es una equivocación trabajar para una nominación o un premio. Yo creo que todo lo que venga es ¿cómo se dice? Un resultado de tu trabajo. Es consecuencia de tu trabajo. Pero Albert, sí. Cariño. Yo tengo amigos obsesionados. Y tú también conoces, obsesionados en conseguir eso. Sí. No te obsesiones en eso. Si tú lo haces bien y tal vendrá, no te obsesiones. Vamos, pero Albert, también es humano que vosotros, pues cuando os lo dan, ¿no? Hostia. Porque aparte hay un factor económico. Nosotros tenemos el reconocimiento diario de nuestros clientes. Y ese es el que vale. Espérate un momentito. Hay un factor económico que puede influir. Mucho. Que si tú estás en una lista o no. Muchísimo. Bueno, pues está claro. Está claro. Que te ayuda al final. Que viajen los restaurantes, de la otra parte del mundo para venir a tu restaurante. Los restaurantes son un negocio y tienen que salir los números. Si no salen los números, cierras. Eso está claro. Y hay muchas maneras de controlar los números. Primero es haciéndote los business plan, haciéndote un presupuesto anual, mirando cada mes qué has facturado, qué te has gastado en materia prima, qué te has gastado en personal, y lo tienes que controlar. Eso está claro. Y salir en una guía como la Michelin, o salir nominado en la 50 Best, o salir en cualquier guía gastronómica que tenga un poco de cara y ojos, pues ayuda a porque la gente las consulta para ir, ayuda a que las cosas funcionen, porque ayudan a que haya una regularidad de llenos en el restaurante, y eso funciona. Pero es lo que te digo, vivir obsesionado con querer entrar ahí es enfermizo. Y lo que yo digo es que si tú cocinas bien, tú te proyectas hacia tus clientes, ves que salen cada día contentos, ves que tú estás contento con tu trabajo, ves que tienes un equipo que es feliz y que trabaja y que tal, las cosas acabarán llegando. Yo siendo presidenta de 50 Best me di cuenta de una cosa, y os lo digo en serio esto, porque yo incluso pagando invitándolos yo invitaba a gente a que fueran, no tan solo, porque siempre la gente llega a España, ¿dónde va? Cataluña y País Vasco. Los shares del mundo, vale. Y yo decía, no, mira, hem d'anar a Andalucía, a l'Ángel León, por ejemplo, por decir algo, o a repartir un poco. Repartir, ¿no? Esto es que a mí me gusta los cocineros tengan las mismas oportunidades. Quitaban a nuestros clientes y los daban a Andalucía, me cago. No, verás, claro que sí. Y después también yo era de Portugal, ¿no? Entonces, Portugal aún conseguí alguno. Pero después resulta que cambian los horarios, os lo digo de verdad esto, de vuelos de San Sebastián. Hay menos vuelos, ¿no? Sí. Hay menos vuelos, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Os lo digo de verdad, os lo juro esto. Y entonces, claro, la gente, para ir a San Sebastián, ¿qué tenía que hacer? Ir a Bilbao, pernoctar en Bilbao y después ir a San Sebastián. Entonces suben los restaurantes de Bilbao, tal como os lo digo. Os lo digo en serio. Echevarri y Azurmendi subieron porque la gente pernoctaban. Y comenzaron a ir. Claro, yo sí. Y esto ¿y no querían pernoctar en el Raval? En mi época, cuando era presidente, que me di cuenta. Aquí tenemos mucha gente joven, ¿no? Son nuevas generaciones. Y queríamos saber un poco cómo veis a las nuevas generaciones vosotros, la gente que te llega al... ¿Sí? ¿Sí? No sé, ya no sé. Están estresados ya. Sí, antes lo decían él y Leo lo decían. El otro que se quejan mucho. Sí, que se queja. Digo, ¿qué dice? Se queja. No, están muy... La verdad es que salen muy preparados de las escuelas. Y esto, en comparación con nuestra generación, es abismal la diferencia que hay, ¿no? De inicios, porque para aprender yo me tuve que espabilar mucho. Y de las escuelas hoy en día salen muy preparados. Pero sí que es verdad que cuando comienzas cuando yo me reúno yo me entrevisto a los trabajadores que vienen a mi casa, los entrevisto yo normalmente, y yo hacía la plantilla del Bulli. Una de mis responsabilidades era hacer cada año la plantilla del Bulli, y yo tenía que seleccionar cada año alrededor de 35-40 cocineros, porque lo renovábamos todo, nos quedábamos los 2 jefes de cocina y 2 o 3 jefes de partida, no repetían más gente. Y lo normal que los jefes de partida fueron estagiers del año anterior, que se quedaban como jefes de partida del año siguiente, ¿no?
Y a base de leer, y nos entraban, te digo, a lo mejor nos entraban 3.000 currículums, de los 3.000 me leía 500 y de los 500 seleccionaba a 50 y llamaba a 35 y los otros 15 me los guardaba de repuesto. Pero cuando te entrevistas con ellos, lo que yo necesito, y muchas veces de estos currículums, cuando leía, vengo de Inducas, vengo de no sé qué, afuera, este tiene más medallas que otra, no, es verdad. Y todo eran con un currículum, con medallas, he estado aquí, nada. En cambio te leías el escrito, tengo muchas ganas de aprender, tengo muchas ilusiones, no sé qué, tal, y veías ese espíritu ahí, digo, para aquí. ¿Dónde había trabajado? En una pizzería. Me es igual, tú para el bulli el año que viene. Pero así te lo digo, ¿eh? Y seleccionaba. Obviamente tenía que hacer 35% tenía que hacer un equipo y tenía que estar equilibrado. Había que tener gente preparada, fina, elegante y tal, y teníamos que tener gente con ilusión, que tenían que tirar del carro, ¿no? Pero siempre lo que buscaba era actitud. Tú que siempre has tenido un radar tan fino para detectar qué cocineros... Entre las nuevas generaciones en España, ¿cuáles son las voces que más te interesan? Hay muchas, hijo. Porque estaría bien saber un poco en tu radar quién son los cocineros que van a despuntar. Bueno, es que a ver, pero es que claro, a ver, no sé. A mí hay gente que me interesa, pero es de su generación. El Lera. Jóvenes, chicos jóvenes. El Lera me interesa. Hombre, el Lera es fantástico. El Lera me interesa mucho. No sé, es que hay muchos que me Tiene una interesan. sensibilidad tremenda. No, hay mucha gente, me interesa... Chicos, que la edad no es un límite, ya lo veis. Claro, no, pero es que me interesan los chicos jóvenes que me cuentan su proyecto, que aún vienen a contarme su proyecto a veces, ¿no? No quiero decir nombres porque he dicho Lera porque así no comprometo a nadie, ¿no? Pero no, yo te quería comprometer un poco para saber hacia dónde tenemos pero me interesa que tener el radar. Yo pienso que hay mucho futuro, Que vaya investigando. No, que hay mucho futuro. Mucho futuro si tenéis ganas. Hostia, en Barcelona hay muchos sitios abiertos es una profesión tan bonita, tan apasionante. Y agradecida. Porque da... Porque tenemos el premio cada día, ¿eh? Cada día tenemos un premio. Cada día. Te lo prometo, cada día. La ilusión de la gente es nuestro premio cada día. Y luego los premios que hay circulando por ahí, que también hay otro cada día. Sirven para cohesionar el equipo y es bonito y tal, y porque también nos gustan que de vez en cuando nos froten la espalda, pero... es el menos interesante. Son de estas cosas, pero que es pasión lo que hacéis. Y si tenéis esta pasión y... ilusión. Y perseverancia, Y sacrificio. Y sacrificio. Y tanto. Vamos a tener que dejarlo aquí por tiempo, pero agradecerles la presencia porque ha sido una conversación preciosa. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y un fuerte aplauso para ellos. Súper bonito, gracias.